What it is to have a confirmed sniper kill? Well, while you're on your sniper rifle, you take a shot and the guy goes down, and you have to have witnesses verify that he is dead. I have to ask this question, but are there any kills you regret? No, not at all. En un mundo donde las guerras se llevan a cabo más que nada cuerpo a cuerpo o bajo un sistema de guerra fría, los francotiradores pasaron a un segundo plano. Sin embargo, en este video conoceremos a los 20 francotiradores más letales de la historia. Quédate aquí para conocer a todos. Simo Aya. Simo Heije, un pastor de las frías llanuras finlandesas, se convirtió, gracias a su destreza para camuflarse en la nieve y en su increíble puntería, en una pesadilla para los soviéticos y en una leyenda para sus compatriotas. Apodado la Muerte Blanca, Heije, capaz de acertar a un blanco a más de 300 metros con un fusil sin mira telescópica, supo aprovechar perfectamente sus habilidades como cazador para lograr abatir a sus enemigos sin ser visto. Según se dice, Heije mató a más de 500 soldados soviéticos durante la llamada Guerra de Invierno, que su país, Finlandia, libró contra la Unión Soviética en el año 1939. Una de las principales diferencias en cómo planteaban la guerra soviéticos y finlandeses era la manera que tenían ambos ejércitos de moverse por el terreno. Mientras los soviéticos apostaron por desplazar sus tropas en grandes contingentes, los finlandeses se decantaron por movimientos más sigilosos o tácticos. Ante la falta de armamento adecuado, los fineses recurrieron a la imaginación para destruir los tanques enemigos, inventando el artefacto incendiario, que sería luego conocido como cóctel Molotov. Vestido completamente de blanco y masticando un trozo de hielo para evitar que el aliento lo delatara, Heije utilizaba un fusil sin mira telescópica para que la luz solar no se reflejara en la lente revelando su posición. El francotirador compactaba la nieve sobre sus brazos para afianzar bien el arma y no errar el disparo. Kola, una posición estratégica donde los soviéticos pensaban poner punto y final a la contienda, se convirtió precisamente en el lugar donde Heije causó más bajas entre las filas enemigas. Adelbert Waldron fue uno de los pocos militares estadounidenses que recibió en 2 ocasiones la Cruz de Servicio Distinguido, una de las condecoraciones militares más valoradas por los soldados de ese país. Waldron, quien hacía honor al lema de los francotiradores, un tiro, una baja, se convirtió en uno de los soldados estadounidenses más temidos y buscados por las fuerzas comunistas del Vietcong. Esta situación obligó al ejército a devolver a Waldron a Estados Unidos. El francotirador regresó a su país en julio de 1969. Menos de un año después, abandonó definitivamente el ejército. En el país asiático permaneció tan solo 8 meses, pero en este corto periodo de tiempo, logró hazañas realmente asombrosas, como abatir a un objetivo a una distancia de más de 900 metros y disparando sobre una plataforma móvil. Carlos Hathcock. Carlos Hathcock, también conocido por su apodo White Feather, o en español Pluma Blanca, es uno de los sniper más respetados y admirados de la historia. Este sargento del mítico cuerpo de Marines estadounidense ostentó durante más de 30 años el récord mundial de una baja a larga distancia. Uno de sus tiros en la guerra de Vietnam hizo blanco a 2.250 metros. El sargento estadounidense Carlos Hathcock consiguió elevar su nombre a la categoría de leyenda gracias a su eficacia y precisión en la jungla vietnamita. Las extremas condiciones ambientales que tuvo que superar para conseguir cumplir con su trabajo, además de sus continuas demostraciones de heroísmo y compañerismo, propiciaron que hoy en día sea considerado como uno de los mejores francotiradores de la historia. Las 93 bajas confirmadas que creó en el bando enemigo, aunque se comenta que la cifra puede extenderse hasta las 300 bajas no oficiales, no lo situarían entre los sniper más efectivos. Lejos quedan, por ejemplo, las 542 que se adjudican al gran tirador Simo Heije. Sin embargo, el hecho de actuar en solitario y casi siempre amenazado y rodeado por los soldados del ejército vietnamita le confiere una especial aura de francotirador casi sobrenatural. Mikhail Ilyich Zhukov. Si hacemos caso a las estadísticas oficiales rusas, nos hallamos ante el francotirador con más enemigos abatidos de la historia, ya que se le atribuyen nada menos que 702 soldados alemanes muertos.
El principal problema es que muchos historiadores ponen en duda los elevadísimos números de blancos abatidos por los rusos. La opinión general es que la propaganda soviética exageró las cifras a sabiendas para aumentar la moral de sus tropas y que en muchos casos, a la hora de notificar los enemigos abatidos, no se hacían distinciones entre muertos y heridos. Se alistó en el ejército ruso y fue enviado al frente, donde enseguida demostró su excelente puntería. Adscrito a la 4ª División de Fusileros del 12º Ejército, recibió la Orden de Lenin, la Orden de la Estrella Roja y la Medalla al Valor por su heroísmo, aunque no la distinción de Héroe de la Unión Soviética, pese a haberla solicitado, y que sí fue otorgada a otros francotiradores. Apenas se sabe nada de él tras la guerra. Hay 2 versiones sobre su final: que volvió a su pueblo, donde murió en 1953, o que dejó el ejército en 1966 y trabajó como electricista. Lyudmila Pavlichenko. Lyudmila Pavlichenko terminó la secundaria y se matriculó en la Universidad de Kiev para cursar la carrera de Historia con la intención de convertirse en maestra. Justo había aceptado un trabajo en la biblioteca de Odessa que le permitiría terminar su tesis cuando, en junio de 1941, Hitler lanzó las primeras ofensivas de la Operación Barbarroja durante la Segunda Guerra Mundial. La Alemania nazi pretendía seguir su imparable avance por el territorio soviético. Inmediatamente se presentó como voluntaria para ingresar en el Ejército Rojo, y parece ser que el hecho de ser mujer le puso los primeros obstáculos. Sin embargo, la insistencia de Pavlichenko hizo que el oficial de reclutamiento comprobara sus credenciales, tras lo cual fue admitida y destinada a la 25ª División de Fusileros del Ejército Rojo como francotiradora. Mientras el número de enemigos abatidos por ella aumentaba, sus misiones se volvían más arriesgadas. A veces debía contraatacar el fuego enemigo de un francotirador, y se vio inmersa en duelos directos. En una ocasión, pasó 3 días enfrentada a un francotirador alemán al que finalmente también abatió. Se convirtió en un objetivo militar y empezó a ser apodada como Lady Death, Lady Muerte, por la prensa extranjera. No era para menos, ya que después de menos de 2 años en activo, dejaba tras ella 309 enemigos abatidos, entre ellos 36 francotiradores. Luego de esto, fue retirada del ejército para preservar su figura y se dedicó a hacer propaganda a favor del gobierno ruso. Francis Pegamagabou. Durante la Primera Guerra Mundial, formó parte del primer batallón de infantería. Fue 3 veces galardonado con la medalla militar y 2 veces gravemente herido. Era considerado el mejor explorador nocturno y tirador selecto del momento. Causó 378 bajas en las filas alemanas y consiguió capturar a más de 300 más. Fue galardonado con medallas por el funcionamiento de los mensajes mientras se producía fuego enemigo. Su actuación sirvió para dirigir a su escuadrón mientras el comandante en jefe se encontraba incapacitado y su tropa se reducía por momentos. Una vez retirado, volvió a su tierra y se unió al regimiento Algonquin, una milicia de la Reserva Militar. Timothy Murphy. Fue un soldado estadounidense que luchó durante la Guerra Revolucionaria. En la campaña de Saratoga, se dice que Murphy disparó y mató a los oficiales del ejército británico Sir Francis Clerk y Simon Fraser. Luchó en las batallas de Trenton y Princeton. Murphy era un tirador experto, definido como capaz de alcanzar un objetivo de 7 pulgadas a 250 yardas. El caso que vimos sobre el ejército británico es especialmente relevante. Murphy escaló un árbol cercano, apuntó con cuidado a una distancia extrema de 300 yardas y disparó 3 veces. El primer disparo falló por muy poco, el segundo rozó el caballo del general, y con el tercero, Fraser cayó del caballo y recibió un disparo en el estómago. El general Fraser murió esa noche. El alto oficial británico Sir Francis Clerk, principal ayudante de campo del general Burgoyne, entró al galope en el campo con un mensaje. El tercer disparo de Murphy lo mató instantáneamente. Vasily Kabachan-Tiradze. Otro de los francotiradores más eficaces del ejército soviético fue el georgiano Vasily Kabachan-Tiradze, un granjero nacido en la aldea de Gurianta, que se alistó en 1941 y que fue destinado al 259 Regimiento de Fusileros, al principio como observador, pero luego demostró su puntería y fue ascendido a francotirador.
Se le atribuyen 534 bajas enemigas, pero solo 215 muertes confirmadas, ya que es posible que los 534 fueran los aciertos, sin distinguir entre muertos o heridos. Durante la ofensiva de Vitebsk, Kvachantiradze quedó aislado en el pueblo de Shumilino con parte de su batallón. Rodeado por tropas alemanas, su pericia como tirador mantuvo a raya al enemigo. Se estima que pudo abatir, solo en esa acción, a medio centenar de alemanes, hasta la llegada de tropas de refuerzo que rompieron el cerco. Kvachantiradze se convirtió en el francotirador más condecorado del Ejército Rojo. Héroe de la Unión Soviética, recibió 2 veces la Orden de Lenin, la Orden de la Bandera Roja y la Orden de la Guerra Patria, además de la Orden de la Estrella Roja. Dejó el ejército en 1945 y volvió a su pueblo natal, donde fue presidente de una granja colectiva hasta su muerte, en 1950. Vasily Zaitsev. Cuando alcanzó la edad adulta, fue reclutado por el Estado y alistado en la Flota del Pacífico como contable, donde fue ascendido a suboficial. Pese a ser marinero, la invasión nazi de la Unión Soviética lo empujó a ofrecerse como voluntario para luchar contra el fascismo, por lo que fue trasladado a la defensa de Stalingrado en el verano de 1942. Su mayor reconocimiento llegaría en Stalingrado. El único acceso a la ciudad en ruinas era a través del río Volga, un peligroso cruce en el que los bombarderos Stuka y la artillería alemana habían hundido más de una embarcación, pero por suerte para el siberiano, la noche en la que atravesaron no se produjo ningún incidente. Su pericia como tirador llegó a oídos del alto mando, y el general Chuikov lo ascendió a oficial y lo puso al mando de una escuadra de francotiradores. Su primera misión era acabar con las letales ametralladoras MG-42, que con su rápida cadencia de tiro frenaban todos los contraataques del Ejército Rojo. Los bloques de pisos en ruinas, conductos de ventilación y maquinaria industrial destrozada se convirtieron en el escondite perfecto para Zaitsev, quien llegaría a abatir entre 300 y 400 alemanes, incluyendo nada menos que 11 francotiradores. Zaitsev continuó sirviendo en Stalingrado, hasta recibir un impacto de metralla en la cara durante un bombardeo alemán que lo dejó ciego. La pérdida de tan condecorado héroe habría sido un duro golpe para los soldados, así que Chuikov movió algunos hilos y Zaitsev fue enviado a Moscú, donde recuperó la vista gracias a una intervención del mundialmente famoso Vladimir Filatov, el mejor oftalmólogo de la Unión Soviética. Con la llegada de la paz, Vasily decidió estudiar en la Universidad de Kiev, y tras graduarse como ingeniero, se convirtió en el director de una fábrica de productos textiles en Ucrania. Murió 10 días antes de la disolución de la Unión Soviética. Chris Kyle. Chris se alistó en la Armada de los Estados Unidos, con intención de ingresar en el Cuerpo de Operaciones Especiales de los Marines, pero acabó en los míticos SEAL, donde hizo el curso de francotiradores, dadas sus aptitudes. Su primera campaña fue en 2003, en el marco de la Operación Libertad Iraquí. Kyle fue destinado a un poblado en Nasiriyah. Su primer objetivo fueron un niño y su madre, a quienes les habían entregado una granada para que la arrojara a un convoy estadounidense. En Fallujah, Kyle causó 40 bajas entre los insurgentes iraquíes y en Ramadi obtuvo su mayor cantidad de bajas. Los rebeldes iraquíes acabaron ofreciendo $80.000 por su muerte. La Navy de Estados Unidos le reconoció 160 bajas confirmadas. Kyle aseguró que eran al menos 250 insurgentes los que había abatido. En 2008, Kyle, estando apostado en un suburbio de Bagdad, abatió a un francotirador iraquí con un tiro técnicamente imposible, a 1900 metros de distancia, con un fusil del calibre 338 Lapua Magnum. Las 4 campañas que llevó a cabo en Irak le merecieron a Kyle 2 estrellas de bronce y 3 estrellas de plata. A la vuelta de la guerra, ya en febrero de 2013, el exmarín Eddie Ray Routh, de 25 años, mató a Kyle y a su amigo Littlefield en un polígono de tiro de Texas. Ray tenía estrés postraumático desde su regreso de la guerra de Irak. Iván Sidorenko. Sidorenko comenzó a interesarse por la labor de francotirador y empezó a salir de caza en su tiempo libre en busca de enemigos. Sus superiores, al conocer su habilidad, le asignaron a varios aprendices para que los adiestrara.
Les enseñaba los rudimentos básicos y luego se los llevaba en sus misiones para que practicaran en condiciones reales. Sidorenko introdujo nuevas estrategias y tácticas, probando nuevos tipos de camuflaje, organizando equipos de francotiradores, experimentando con nuevos tipos de miras y de munición. Fue herido en varias ocasiones, siendo la más grave en Estonia en 1944. Tras una larga recuperación, ya no volvió al frente. Sus superiores temían el efecto propagandístico que su muerte tendría para los alemanes y lo destinaron exclusivamente a ser instructor. Su número de bajas se sitúa en torno a las 500 y el de francotiradores que adiestró, en unos 250. Tras la guerra, dejó el ejército y trabajó como capataz de una mina de carbón en los Urales. En 1974 se jubiló y se retiró a la República de Dagestán, donde permaneció hasta su muerte. Vasilij Golosov. En agosto del 42 participó con su unidad, la 25ª División de Fusileros de la Guardia, llamada Chapayevskaya, en los combates para establecer una cabeza de puente en el río Don, al norte de la ciudad de Korotoyak. Fue entonces cuando sus superiores se fijaron en la excelente puntería del soldado Golosov y lo propusieron como francotirador. En septiembre, el periódico Pravda ya lo mencionaba como uno de los mejores francotiradores del ejército. Ante su éxito, muchos soldados de su regimiento, el 81º, se ofrecieron voluntarios como francotiradores. Golosov fue nombrado su instructor. Los aspirantes afinaban su puntería en el campamento, mientras Golosov los instruía sobre camuflaje, tácticas de emboscada, les insistía en que debían mantener la calma y no caer en las trampas del enemigo. No tardaría en ser nombrado comandante del pelotón de francotiradores. En total, 170 francotiradores, que sumaron 3.500 bajas enemigas, fueron alumnos suyos. El 16 de agosto de 1943, Vasilij Golosov cayó en un combate en el pueblo de Dolgenkoe, alcanzado en el pecho por metralla de la artillería alemana. Tenía el rango de teniente y 422 bajas confirmadas, entre ellas la extraordinaria cifra de 70 francotiradores alemanes muertos. Chuck Mauhiney. Hubo que esperar hasta 1991 para que el mundo supiera que Charles Benjamin Chuck Mauhiney, veterano del Cuerpo de Marines, había matado 103 veces durante su despliegue en Vietnam a finales de la década de 1960. Ese recuento le convirtió no solo en el francotirador más letal de la guerra de Vietnam, sino también en el francotirador más letal que jamás haya servido en el Cuerpo de Marines. Pero Mauhiney nunca mencionó sus hazañas ni su récord a amigos o familiares. Solo salió a la luz porque un compañero francotirador escribió un libro dándole ese título. Como tantas otras afirmaciones de este tipo, el supuesto récord de Mauhiney causó cierto revuelo en las comunidades de veteranos de Vietnam y de francotiradores, pero resultó que el libro no solo era exacto, sino que podría haber subestimado sus logros. Fue una hazaña aún más increíble, dada su juventud y el hecho de que casi nunca se alistó en el Cuerpo de Marines. No fue hasta marzo de 2023 cuando el legendario veterano contó la historia completa de su vida. Mauhiney murió el 12 de febrero de 2024 en su casa de Baker City a los 75 años. Nikolai Iljin. Este joven mecánico natural de la aldea de Chemukin se alistó, como muchos otros, en 1941, cuando la Unión Soviética fue invadida por el ejército nazi. En el 50º Regimiento de Fusileros no tardó en convertirse en uno de los francotiradores más efectivos durante la batalla de Stalingrado. Murió en combate, alcanzado por el fuego de ametralladora de los tanques alemanes que se batían en retirada, el 4 de agosto de 1943, con 494 muertes confirmadas en su historial y habiendo recibido la Orden de Lenin y la Orden de la Estrella Roja. Heinz Thorwald. Heinz Thorwald es un supuesto oficial alemán con graduación de mayor y director de la Escuela de Francotiradores de las SS en Zosen. Heinz Thorwald se dice que fue asignado por el propio Heinrich Himmler para matar al francotirador soviético Vasily Zaitsev, que había causado más de 150 bajas entre las filas alemanas, parte de ellas de oficiales de alto rango. Se dice que el comandante Thorwald adoptó el seudónimo de Erwin König, con objeto de evitar ser utilizado por la propaganda soviética si caía en combate. Según la propaganda soviética, el supuesto mayor König
cayó en acto de combate contra Zaitsev en Stalingrado en 1942. Se dice que Heinz Torvald fue uno de los mejores francotiradores de la Segunda Guerra Mundial, con 456 bajas confirmadas. Otro de los conocidos es el también alemán Matthäus Hetzenauer, con 375 bajas confirmadas. Zaitsev sostuvo que el duelo tuvo lugar durante un periodo de 3 días en las ruinas de Stalingrado. Lo cierto es que la existencia de Heinz Torvald jamás ha sido probada. Matthäus Hetzenauer. El austríaco Matthäus Hetzenauer fue el francotirador con más bajas atribuidas durante la Segunda Guerra Mundial en el bando del Eje, con 345 enemigos abatidos. Alistado en 1943, recibió entrenamiento específico en un campo de entrenamiento del ejército en el Tirol austríaco. Posteriormente, con el grado de cabo, fue asignado al regimiento de Gebirgsjäger de la Tercera División de Montaña, con la que se enfrentó a los soviéticos en Hungría, Eslovaquia y los Montes Cárpatos, utilizando el fusil habitual de los francotiradores alemanes. Capturado por los soviéticos en mayo del 45, pasó 5 años en un campo de prisioneros antes de ser liberado. Juba. Nunca se ha sabido muy bien si Juba es una persona, varias o simplemente un mito de la resistencia iraquí contra Estados Unidos. Lo cierto es que los cientos de vídeos que circulan por internet sobre él le adjudican no menos de 37 soldados estadounidenses muertos y le han convertido en mito. De hecho, esos mismos vídeos han servido como tutoriales para muchos de los que hoy empuñan un arma en Oriente Medio. La suya, supuestamente, era un Dragunov, un rifle de francotirador diseñado en la Unión Soviética a finales de los años 60. Marcus Luttrell. Marcus Luttrell es, curiosamente, amigo de Chris Kyle. Marcus Luttrell formaba parte de un pelotón de 4 Navy SEALs que quedaron aislados tras las líneas enemigas durante 5 días. En este tiempo, sus compañeros fueron cayendo uno a uno y el propio Luttrell sufrió gravísimas heridas en piernas, brazos y espalda. Contra todo pronóstico, Luttrell aguantó vivo hasta que llegaron las fuerzas de rescate. Todo este periplo se cuenta en la película El último superviviente. Según aseguró Luttrell, logró sobrevivir gracias a los entrenamientos de los SEALs, entrenamiento en el que se hizo amigo de Chris Kyle. La muerte de este último dejó tocado a Marcus, que fue investigado por escribir en Facebook amenazas de muerte contra el asesino de Kyle. Abu Yusef al-Turki. Era considerado el mejor francotirador de Al-Qaeda. Cuando murió, sus seguidores aseguraron que había formado a 400 francotiradores en la brigada de Jabha de Al-Nusra y que nunca mató a civiles. Le decían Chewbacca, ya que se camuflaba bajo un traje de paja, luciendo como el famoso personaje de la Guerra de las Galaxias. Falleció en 2014 junto a 50 milicianos en un campo de entrenamiento sirio, bombardeado por Estados Unidos. Craig Harrison. Este soldado no es famoso por haber eliminado una enorme cantidad de hombres, sino por haber roto un récord, mayor distancia de haber eliminado un objetivo. El cabo de caballería del ejército británico, Craig Harrison, eliminó a 2 guerrilleros talibanes a 2.475 metros de distancia con un rifle. Las condiciones para lograr el tiro fueron ideales, pues el calibre que usaba, 338 Lapua Magnum, solo tiene un alcance efectivo de 1.600 metros. Harrison menciona que era un día claro sin viento y la visibilidad era magnífica. Su observador y calculador Cliff O'Farrell le informa de 2 guerrilleros. Decide ajustar su mira y después de unos minutos de cálculos hace el primer disparo. 2 segundos después, el primero cae e inmediatamente realiza otro disparo y el segundo cae también. Luego de conocer a estos francotiradores, cuéntanos en los comentarios, ¿cuál te parece el más impactante? Te leemos abajo.